Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hacer el ejercicio que tenéis en la pizarra que me plantea lo siguiente. Dice, una pareja se plantea tener 3 hijos, representa un diagrama de árbol e indica todas las combinaciones posibles del sexo de sus hijos. Después calcula la probabilidad de que sean 2 niñas y un niño, que los 3 tengan el mismo sexo, que al menos uno sea niña y que los 3 sean niños. Bien, vamos a empezar con el diagrama de árbol. La secuencia es la siguiente. Ellos quieren tener 3 hijos, por lo tanto voy a tener el primer hijo. Aquí tendré la columna en donde voy a representar el segundo hijo y aquí voy a poner la columna donde voy a representar el tercer hijo. Bien, voy a llamar V a que sea un niño, varón. Voy a llamar H a que sea una niña, que sea hembra. ¿Vale? H. Bien, entonces las opciones que tengo a la hora de tener el primer hijo es que sea hembra o que sea varón. Con respecto de tener el segundo hijo, las opciones que se tienen son o que sea hembra de nuevo o que sea varón. Y las opciones que tenemos a la hora de tener el tercer hijo es que sea hembra o sea varón, y en este caso de nuevo que sea hembra o que sea varón. Lo mismo ocurre con el segundo hijo, que sea hembra, que sea varón, y en el tercer hijo pues tendré que sea hembra o que sea varón, en este caso tendré que sea hembra o que sea varón. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la primera línea, nos plantea la opción que sea hembra, hembra, hembra. Por lo tanto tengo la opción hembra, hembra, hembra. Los 3 hijos son hembras, son niñas. Hembra, hembra, varón. Hembra, hembra, varón. En esta línea tenemos hembra, varón y hembra, que tengamos hembra, varón y hembra. Hembra, varón y varón. Hembra, varón y varón. Nos vamos abajo, tenemos varón, hembra y hembra. Varón, hembra y hembra. Varón, hembra y varón. Varón, hembra y varón. Varón, varón y hembra. Varón, varón y hembra. Y varón, varón y varón. Varón, varón y varón. Por lo tanto, en total tengo 8 casos posibles. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. La probabilidad que me piden en el apartado A es la probabilidad de que sean 2 niñas y un varón. Vamos a utilizar la regla de Laplace, en donde los casos posibles son 8 y los casos favorables a tener 2 niñas y un varón son este de aquí y este de aquí. No hay más, ¿de acuerdo? Por lo tanto sería 3 partido por 8. 3 entre 8 es 0,375, por lo tanto se tiene una probabilidad del 37,5% de que se dé esa circunstancia. El apartado B me piden la probabilidad de que los 3 tengan el mismo sexo. Voy a simplificarlo de esta forma, el mismo sexo. Estoy hablando de que sea varón, 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 hembra, hembra, hembra. Tengo 2 casos favorables a ese suceso, por lo tanto tengo 2 dividido entre los casos posibles, que son 8, es decir, un cuarto, 0,25. Por lo tanto, la probabilidad es del 25%. En el apartado C me piden la probabilidad de que al menos uno sea niño, la probabilidad de que al menos uno sea niña, al menos haya una niña, una hembra, ¿vale? Se puede hacer de esta manera, que es contando los casos posibles, son 8, y los casos favorables son este primero, el segundo, el tercero, hay 2, aquí hay una niña, aquí hay 2 niñas, una niña y aquí no lo hay. Por lo tanto sería 7 partido por 8, es decir, 0,875, un 87,5%. Ahora veremos otra forma diferente de plantearlo. Y en el apartado de la probabilidad de que sean 3 niños, es decir, de que tenga 3 varones. En este caso solamente voy a proceder también al recuento, 8 casos posibles y solamente hay un caso que sea favorable a ese suceso. Por lo tanto es 1 partido por 8, es decir, 0,125, por lo tanto estoy hablando del 12,5%. Y ya por último comentar de que con mucha frecuencia es habitual, cuando se me presenta un suceso de este estilo, el recuento suele ser más complicado de lo que en este caso se nos ha presentado. Entonces el suceso, la probabilidad de al menos que tenga una niña,
se suele relacionar con la del contrario. El contrario, lo voy a escribir aquí, al menos que tenga una niña, su contrario es que se tenga solo niños, solo tenga varones, es decir, como hemos puesto aquí, que tenga 3 varones, 3 niños, ¿de acuerdo? Entonces hay veces que es mucho más sencillo calcular la probabilidad de un suceso en función de su contrario, ya que esto sería 1 menos la probabilidad de que tenga 3 varones, en este caso solamente hay un caso que es favorable a esa situación y se podría calcular de esa manera, 1 menos 1 partido por 8, que es 7 octavos, que es lo que hemos calculado en el apartado C. Bien, espero que os haya servido y si queréis podéis seguirme suscribiéndoos al canal, pinchando en la cereza. Muchas gracias y hasta la próxima.